Atención adultos mayores. Lamentablemente se ha emitido una advertencia urgente para todos los beneficiarios del Seguro Social, sean jubilados, sean de seguridad de ingreso suplementario o seguro por incapacidad. Se han anunciado cambios que podrían resultar en la pérdida de beneficios para miles de personas en la comunidad de jubilados. Es crucial que estén al tanto de estas nuevas regulaciones y comprendan cómo esto podría afectar sus beneficios. Manténganse informados y asegúrense de tomar las medidas necesarias para proteger sus derechos y beneficios. Permanezcan atentos para recibir más detalles y busquen recursos adicionales para obtener ayuda y orientación sobre cómo manejar esta situación. Los invitamos a que le den un me gusta a este video, se suscriban a nuestro canal y activen las campanitas, ya que de este modo nuestra información va a llegar a ustedes de primera mano. Pues en buena parte del año 2023, la administración del Seguro Social causó fuerte indignación entre la población estadounidense, luego de que se diera a conocer que la agencia le estaba exigiendo a los beneficiarios adultos mayores devolver el dinero por sobrepagos que fueron pues culpa de la propia administración. Tras estas críticas, la agencia reculó y ahora dio a conocer una nueva medida para recuperar ese dinero. Por mucho que nadie le agrade devolver un dinero que se le entregó de más, y pues que no fue culpa más que de la agencia, por ley la administración del Seguro Social debe recuperar esos beneficios pagados en exceso. Es muy cierto que las formas, al inicio al menos, fueron fuertemente cuestionadas por beneficiarios, por organizaciones de defensa y hasta por los mismos legisladores de los Estados Unidos. Tan solo en el año 2023, muchos beneficiarios del Seguro Social reportaron que recibieron cartas sorpresas, las cuales generaban demasiada ansiedad financiera al ver las cantidades absurdas que la entidad les exigía devolver en un plazo tan corto como 30 días. Muchos beneficiarios informaron a diversos medios que pues no contaban con estas cifras, que en muchas ocasiones llevaban a los miles y miles de dólares. Pues esto es imposible de regresarlo, además de que esto parecía injusto y pues tenían miedo de las represalias que el gobierno pudiera tener en contra de ellos. Debido a esto, también se encontraron casos en los cuales se aseguraba que la agencia descontaba todo el pago mensual del Seguro Social, dejando a muchas personas adultas mayores en completa indigencia. Hay que recordar que millones de beneficiarios jubilados dependen de los pagos del Seguro Social para vivir, y al no tenerlo prácticamente los dejaban sin un centavo para pagar sus necesidades básicas. Debido a lo indignante que fueron estas medidas, en una declaración emitida el pasado día miércoles, el comisionado del Seguro Social Martin O'Malley aseguró que la agencia cesará la práctica dura de interceptar del 100% del beneficio mensual del Seguro Social de un beneficiario pagado en exceso, claramente si no respondía pues a una demanda de reembolso. Afirmó que las políticas anteriores de la agencia dieron lugar a través de una grave injusticia contra las personas, y es así como lo vemos en diferentes historias de personas que pierden sus hogares o que se encuentran en una situación financiera desesperada, cuando de repente ven que se les cortan sus beneficios para recuperar un pago excesivo de hace décadas. En lugar de ello, O'Malley añadió que la agencia va a limitar la recuperación al 10% del beneficio mensual de un beneficiario pagado en exceso. Esto significa que prácticamente te quitarán $10 por cada $100 en beneficios. Esto si es que te encuentras pues en este lamentable caso de haber recibido sobrepagos del Seguro Social en años anteriores. Asimismo, la administración también anunció que ampliaría los planes de pago hasta 60 meses, ya no 30 días, pues dado los beneficiarios dando años adicionales para devolver este dinero. Además, también acaban de limitar la recuperación de beneficios al 10% de un cheque mensual y dar a las personas más tiempo para pagar el dinero. La agencia afirmó que está realizando 2 cambios adicionales.
Los beneficiarios a quienes se les pagó en exceso ya no necesitarán demostrar que no tienen la culpa por causar el pago en exceso. La agencia también va a facilitar que las personas soliciten lo que es conocido como una exención de pago, en caso de que crean que no tuvieron la culpa o que no pueden pagar. O'Malley se convirtió en comisionado de la Administración del Seguro Social en diciembre de 2023, con la encomienda de arreglar el sistema de recuperación de pagos excesivos, que hasta él mismo había calificado de cruel de corazón. Pues así es, señores, la Administración del Seguro Social afirma que va a cambiar su enfoque para recuperar estos pagos excesivos de beneficios pasados a los beneficiarios. Van a flexibilizar las políticas, las cuales han dejado a muchos estadounidenses mayores, a muchas personas con discapacidades, en una situación desesperada luego de recibir avisos de que le debían dinero a la agencia de decenas de miles de dólares. Pues O'Malley dijo que las reformas pondrían fin a esta crueldad de recuperación, de exigir a los beneficiarios que reembolsen inmediatamente los beneficios excedentes que la agencia dice haber recibido. En algunos casos son décadas y a menudo nadie tiene la culpa. Cuando esto sucede, el Congreso exige que hagamos todos los esfuerzos posibles para recuperar estos beneficios pagados en exceso, pero hacerlo sin tener en cuenta el propósito más amplio del programa puede resultar en graves injusticias para los individuos. Fue lo que afirmó O'Malley, añadiendo que las personas inocentes pueden resultar gravemente heridas. Entre otras medidas, O'Malley también anunció que a partir del 25 de marzo, la Administración del Seguro Social ya no cortará estos pagos mensuales a los beneficiarios que no respondan al aviso de pago excesivo. Este tema atrajo una mayor atención pública y el escrutinio del Congreso el año pasado, luego de que una investigación realizada por Health News y Cox Media Group destacó a los beneficiarios del Seguro Social y del Ingreso Suplementario de Seguridad, el SSI, que recibieron facturas inesperadas de la Administración del Seguro Social, las cuales obviamente solicitaban 5 y sumas de 6 cifras. La REP hizo un llamado a los líderes del Congreso para que trabajen con la agencia para poder abordar este problema. Estamos muy contentos de ver al comisionado O'Malley asumir estos desafíos de servicio al cliente en el Seguro Social, afirma Bill Sweeney, vicepresidente senior de Asuntos Gubernamentales. Es fundamental que el Seguro Social trabaje estrechamente con las familias que se ven más afectadas por los pagos excesivos, especialmente en los casos en los que para empezar fue culpa de la agencia, con el fin de asegurarse de que puedan devolver el dinero de una manera más justa si es necesario. Sin duda alguna es un gran paso en la dirección correcta. La Administración del Seguro Social recaudó $4.9 mil millones en pagos excesivos de beneficios anteriores en el año fiscal 2023, pero aún quedan pendientes por lo menos $23 mil millones, según los últimos informes publicados en noviembre del 2023 por parte de la Oficina de Inspector General de la agencia. O'Malley, el ex gobernador de Maryland, que asumió el cargo de Seguro Social en diciembre, ha identificado los procedimientos de pago excesivo como uno de los 3 problemas de servicio al cliente que pretende abordar en este año 2024, junto con esperas récord para decisiones sobre solicitudes de beneficios por discapacidad y largos tiempos de espera en llamadas de línea de ayuda nacional del Seguro Social. Limitar la cantidad que el Seguro Social puede retener de los beneficios para recuperar pagos excesivos pasados es un gran paso en la dirección correcta. Es lo que afirma Rebeca Vallas, asesora principal de la Academia Nacional del Seguro Social, añadiendo que vio de primera mano durante sus años como abogado de asistencia jurídica el sufrimiento innecesario que esto puede causar en los adultos mayores.